En el mismo momento que Reino Unido resolvía abandonar la Unión Europea, Brasil, en la región del Mercosur, solicitaba retraer el Mercosur a una zona de libre comercio. Recordemos, en este momento el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Para entender bien qué implicancias esto puede tener, vamos a recordar cuáles son las instancias de integración. Zona de libre comercio. 2 o más países con libertad de movimiento en la mayoría de los productos y sus servicios. Cada país mantiene su libertad para negociar acuerdos comerciales internacionales con terceros y se eliminan las barreras tarifarias y no tarifarias entre los socios, o sea, no hay impuestos de importación. Unión aduanera. Es una zona de libre comercio con agregados. Todos los socios establecen tributos iguales con terceros. Esto se denomina tarifa externa común. Y la característica es que todos deben estar de acuerdo para negociar con otros países o con otros bloques. Unión económica. Es una unión aduanera con agregados. Se trabaja en la armonización de políticas económicas nacionales. Son abolidas todas las restricciones al comercio y a la inversión. Y hay un único banco central con una moneda única. Hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Esto quiere decir que si alguno de los países socios quiere hacer algún acuerdo con otro país u otro bloque, debe tener la anuencia de los socios. Y si uno de estos socios no quiere hacer este acuerdo prácticamente se elimina. O sea, sería más o menos como si somos 4 amigos o 5 amigos y uno resuelve salir a cenar con otros amigos, no siendo los de nuestro grupo. Si alguno de nuestro grupo no quiere ir a cenar, esto hace que la cena se cancele. O sea, o todos vamos o nadie va. Lo que Brasil propone es retraer el Mercosur a una zona de libre comercio donde cada uno tiene libertad para negociar con quien quiera. Tomando el mismo ejemplo de la cena, si Brasil quiere salir a cenar con nuevos amigos y Argentina o Venezuela o Uruguay o Paraguay no quieren, esto no impide que Brasil salga a cenar. Él puede invitar a los otros a que participen de la cena, pero si uno no quiere, la cena no se cancela. Lo que esto obliga de alguna manera a que cada uno tome una política determinada en las relaciones internacionales y nos obligará a ser más competitivos. En el caso argentino en particular, porque no debemos esperar únicamente la aspiración de productos en función de un aumento en la economía brasilera y sí mejorar nuestra competitividad, no solo para abastecer al mercado brasileño, sino para abastecer eventualmente a otros. De hecho, el presidente Macri ya participó como observador de la Alianza Pacífico, lo cual de alguna manera muestra que no es ir en bloque, sino que cada uno comienza a mover sus fichas de acuerdo a los intereses que cada nación determina en su política internacional. Ahora, ¿cómo queda esto ante un cambio en la presidencia pro tempore del Mercosur que debería en estos días ser asumida por el presidente Maduro, por Venezuela? Brasil claramente no quiere que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur. Argentina no toma una posición determinada en función de que su canciller, Susana Malcorra, es candidata a la Organización de las Naciones Unidas y precisará probablemente el voto favorable de Venezuela. Paraguay acompaña la posición de Brasil, no quiere que Venezuela asuma la presidencia pro tempore y Uruguay es a favor de que los caminos sean los determinados y que Venezuela asuma así esta presidencia. El problema mayor abarca una cuestión de forma y una cuestión de fondo. En la cuestión de forma, básicamente es que Venezuela no concluyó el 45% de exigencias que tenía en esta instancia para ser socio pleno del Mercosur. La cuestión de fondo es que Venezuela está en una democracia que está casi en el límite de la democracia y de la dictadura. El gobierno está generando muchas dificultades económicas, políticas y sociales, sobre todo al punto que hace muy pocos días debió abrir la frontera con Colombia para que la población de Venezuela pueda comprar alimentos y medicamentos. El problema mayor no está en ninguno de estos dos ítems. El problema es que la Unión Europea, junto con el Mercosur, está prácticamente cerrando el acuerdo que demora más de 20 años para concluirse. Y sería algo ilógico y además, de una manera, dicho claramente, con un final abierto.
la posibilidad de que este acuerdo sea negociado durante la presidencia pro tempore de Maduro y de Venezuela. Este es el punto más importante. Debe resolverse en los próximos días. La propuesta de Brasil y de Paraguay es que esto se resuelva en agosto. Argentina se mantiene como candidato a ocupar interinamente esta presidencia pro tempore, sobre todo en función de que el gobierno brasileño también es un gobierno interino, pero las conclusiones, creo yo, son mucho más allá de una presidencia pro tempore de Venezuela o de un acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Debemos pensar que esta cuestión económica donde bloques negociaban con bloques está concluida. El Reino Unido abandonando la Unión Europea, un Mercosur retrotrayéndose a una zona de libre comercio, nos puede llevar a pensar que las relaciones internacionales a partir de este momento dejarán de ser grupales para pasar a ser individuales. Es una pregunta que de momento y en corto plazo no tiene respuesta, pero seguramente mucho va a cambiar a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de una eventual modificación de una unión aduanera a una zona de libre comercio en el Mercosur. Mi nombre es Gustavo Segré, soy socio director de Center Group y estoy emitiendo este informe para Ahora Brasil de iprofesional.com desde la ciudad de San Pablo en la República Federativa de Brasil.